La entrevista, el Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. ¿Qué tema más importante que la economía? Nos acompaña el licenciado Héctor Guiliani Curi, un economista de una brillante trayectoria. Él fue director técnico y asesor del Banco Central, fue también viceministro de Hacienda, ha sido asesor prácticamente de todas las instituciones estatales dominicanas y privadas también, porque él es asesor. Y consultor, fue profesor, fue académico, fue mi profesor en la maestría en economía. No es que no llevemos mucha edad, lo que pasa es que yo hice la maestría ya después de ser ingeniero, ya en los 30. Héctor, es un gran placer tenerte en el programa. Muchas gracias por la invitación, Ramón. Es un honor estar aquí invitado a tu programa. Y te felicito porque Héctor es un tuitero muy fino, que escribe con mucha profundidad en las redes y que hace unos hilos. ¿Sabes lo que es un hilo en el Twitter? Como el Twitter tiene una limitación en el número de palabras, bueno, pues hay que hacer un hilo, y los hilos de él son sumamente interesantes. Héctor, obviamente el tema es la reforma fiscal. Y yo te invité porque tú tienes ideas, si se quiere, poco ortodoxas con relación a la reforma. Porque en la reforma tenemos un grupo, especialmente la oposición, que dice, no se requiere reforma. El gobierno malgasta con que afine el lápiz, con que mejore la calidad del gasto y se reduzcan las exenciones, no hace falta reforma. Mientras que hay otros que plantean, por ejemplo, CRES, una reducción de las tasas impositivas. Otros hablan de la necesidad de un ajuste entre 1 y 3%, creo que Andy Daguarre habló de ese número, pero por los Twitter que yo he leído de ti, que me agradan, yo veo que tú tienes otra idea en relación a la reforma fiscal y otras alternativas, otras cosas que pueda hacer el gobierno, que necesariamente no tienen que ser una reforma de tan gran calado. Expláyate y abre, y yo te interrumpiré en el camino. Mira, en primer lugar, una reforma tributaria tiene que tener alguna narrativa, alguna justificación. Yo no sé si tú te has fijado que muchas de las personas que apoyan una reforma tributaria argumentaban que la deuda de la República Dominicana era insostenible, que el país iba a entrar en crisis, que había otra razón es que había que capitalizar el Banco Central, que también es un sector donde la deuda ha crecido, y también el problema del sector eléctrico. Y en primer lugar, el gobierno tiene que enfrentar los problemas donde se encuentran, con las herramientas de esos sectores. Si tú miras al sector eléctrico, tú vas a ver que del 21 al 22 y al 23, las transferencias del gobierno se duplicaron como de 34.000 a 70 y pico mil millones. Y las pérdidas han aumentado, por supuesto. Las pérdidas. Entonces tú primero tienes que preguntarte, si se hubiese hecho una reforma tributaria en el 2021, ¿tendríamos ese déficit igual o peor? Igual. Igual, exactamente. Entonces, el déficit del sector eléctrico hay que atacarlo gradualmente con las herramientas del sector eléctrico. Yo creo que el gobierno desperdició 4 años en el sector, no concentrando sus esfuerzos y su gestión en el mejoramiento de la distribución, de las redes de distribución, la facturación y el cobro de energía. Y yo creo que si tú miras a uno de los artículos 4 del Fondo Monetario en el pasado, tú vas a ver que una de las propuestas de ellos de consolidación fiscal es precisamente el sector eléctrico, porque por cada peso que tú reduces las transferencias o las pérdidas financieras del sector, tú tienes un peso adicional
para gastar en otras actividades, en inversiones, en ayudas sociales o en lo que sea. Pero no solamente eso, sino también que el suministro de electricidad bajo el actual gobierno y que comenzó en la pandemia por las razones específicas de que la gente estaba encerrada, la combinación de que entró Punta Catalina, el suministro de energía ha aumentado a casi un 96, un 98%, algo que no existía en periodos anteriores, donde era de 85 y 86. Ahora, ¿qué pasa? Ese aumento en el suministro de energía es básicamente tú le estás suministrando energía gratis a muchos sectores de la población. Y eso ha tenido consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias es que las mismas redes de distribución, los transformadores, las subestaciones están sobrecargadas, porque tú estás regalando un bien y la gente lo compra y lo malgasta. Lo malgasta sin necesidad. Entonces, tú ya estás creando un nuevo problema y nuevos requerimientos de financiamiento en el sector al requerir ampliación de las subestaciones de transformación, los pequeños transformadores que hay en los postes de luz, etcétera. Pero también hubiese tenido efectos positivos sobre la balanza de pago, en el sentido de que en la medida que tú reduces la demanda, tú no solamente importas menos petróleo, menos carbón, sino también que vas a tener menos requerimientos de equipo, en el sentido de que las subestaciones no van a estar sobrecargadas, tú no vas a tener que hacer tantas inversiones en eso. Pero eso es un proceso gradual y el gobierno entonces va a tener que comenzar de nuevo en estos 4 años. Si el gobierno hubiese trabajado desde el principio, se hubiese ocupado de la gestión de la sede. Comprar contadores. Comprar medidores, pero no solamente comprar medidores, porque tú puedes poner medidores, tú tienes que gestionar la sede, tú tienes que gestionar las pérdidas, tú tienes que estar en la calle constantemente gestionando los circuitos, que es algo que no ha ocurrido. Hay algunas de las distribuidoras de electricidad que mejoraron durante el gobierno anterior, como Edenorte y también Edesur. Y, por ejemplo, en el caso de Edenorte hubo un deterioro en las pérdidas, pero no muy grande, en la actual administración. Pero el caso de este, que es un problema que no viene desde ahora, viene desde el año 2012, hubo un deterioro continuo en esa empresa y también continuó bajo el presente gobierno, donde han habido... Ellos tienen el hueso de la clientela. Sí, donde habían 4, en este gobierno han habido 4 administradores solamente en el este. Entonces, yo creo que si estamos hablando de reforma, debemos concentrarnos, uno, en el sector eléctrico. Tratar de resolver el sector eléctrico a través, primero, de la gestión de circuitos. Y también está el problema de las tarifas. La razón, mira, por el pacto eléctrico, todas esas comisiones, es ganar tiempo. Nadie quiere enfrentar el hecho de que la mayoría de las pérdidas del sector eléctrico ocurren en sectores populares que para el gobierno es difícil enfrentarlo a través de un cobro compulsivo y insistente de la electricidad. El gobierno de Danilo Medina con el pacto fiscal le dio larga, porque eso es algo que ellos pudieron haber hecho sin necesidad del pacto eléctrico ni nada de eso. Nada de eso se necesitaba. Después viene el problema del Banco Central. Pero antes del Banco Central Electro, porque tú dices que no hay insostenibilidad de la deuda, pero si nosotros seguimos acumulando un déficit de 3%, 4% cada año durante 3, 4, 5, es decir, se va a aumentar aún más el servicio de la deuda, el pago de los intereses. Pero fíjate una cosa, en realidad el gobierno, y eso hay que reconocérselo, con el aumento que hubo durante el COVID, debido al financiamiento que tuvo que tomar el gobierno para distribuir ayuda cuando la economía se cayó, el gobierno ha reducido la deuda como porcentaje del PIB.
Pero en términos absolutos. Bueno, no en términos absolutos la deuda nunca se va a reducir. Eso va a seguir creciendo. Lo que tú tienes que asegurar es un crecimiento del PIB mayor que las tasas de interés y los requerimientos de financiamiento. El mismo Fondo Monetario Internacional, en el último artículo 4, dice que los requerimientos brutos de financiamiento del gobierno no son grandes. ¿Entiendes? Entonces, esto no es un gobierno, como dicen, que se ha endeudado locamente y todo ese tipo de cosas. Eso no es cierto. El mismo ministro de Hacienda los otros días informó que había un superávit primario que no había ocurrido desde hace mucho. El país no, y el mismo Fondo Monetario Internacional dice específicamente que en la República Dominicana no hay problema de sostenibilidad de deuda. En realidad, nosotros somos de los pocos países en donde el coeficiente de deuda PIB se ha reducido. Pero, perdón, Héctor, y el hecho de que tú, de cada 100 pesos de recaudación tributaria, tengas que dedicar 25 centavos casi al pago de los intereses. Eso es verdad, eso le quita a otros gastos que se podrían dedicar a inversiones, a lo que sea, eso es cierto, pero tampoco eso es algo que nos vamos a estar rasgando la vestidura. Creo que una de las justificaciones para hacer la reforma tributaria es que nosotros queremos alcanzar grado de inversión, pero que para alcanzar grado de inversión tenemos que reducir el porcentaje de los gastos de intereses sobre los impuestos. Tú tomas el caso de México. México tenía un porcentaje de pago de intereses sobre impuestos mucho más alto que nosotros hace 14 o 15 años y tenía grado de inversión. ¿Entiendes? Ahora, también gran parte de esos intereses son intereses del Banco Central. Es decir, que el gobierno transfiere al Banco Central para el Banco Central entonces transferírselo a las instituciones financieras, bancarias y no bancarias. ¿Okay? Eso es un porcentaje importante de esos pagos de intereses. Pero para el segundo año yo creo que lo que está contemplado es 44.000 millones o 30 y tantos mil millones. Entre transferencia de capital e intereses fueron 43.000 millones de pesos y el sector eléctrico 75.000. Entonces, el Banco Central, por más de 20 años, ha tenido la oportunidad de ir reduciendo ese déficit cuasi fiscal. Pero en el año, creo que fue 2012 o 2014, adoptó una política de un régimen de reservas amplias, o lo que le llaman un sistema de piso, el floor system, en donde los bancos tienen amplias reservas bancarias. ¿Qué son las reservas bancarias? Son los depósitos que tienen los bancos en el Banco Central. Y entonces las remunera a una tasa X de interés, y esa tasa de interés aumentó con las políticas restrictivas que se adoptaron a partir de marzo del 2021. Y eso entonces aumenta los gastos de intereses. ¿Era necesario ese sistema? No. Si el Banco Central hubiese querido reducir el déficit cuasi fiscal, hubiese podido hacer gradualmente, manteniendo un encaje legal de un 20%. ¿Pero qué ha hecho el Banco Central? Disminuir el encaje. Disminuir el encaje legal. Y no solamente lo ha disminuido, teniendo... ¿Para qué lo disminuyó? Vamos a ver. Lo disminuyó para liberar recursos, para financiar vivienda, para financiar carros. Yo mismo me financié 2 carros con la tasa del 8%. Pues, y toda la clase media, todos nos estamos beneficiando de eso, pero eso tiene su costo. ¿Y cuál es el costo para la sociedad? Un mayor déficit cuasi fiscal que ahora el Banco Central te está pidiendo que tú lo pagues con impuestos. ¿Y quién es el que paga los impuestos? El que compra bienes y servicios, que tiene que pagar ITEVI, que tiene que beberse un trago y tiene que pagar selectivo y todo ese tipo de cosas. Vamos a hacer una breve pausa y continuar con ese tema, Héctor, porque ya
el stock de certificados supera ya el billón de pesos y en el presupuesto de este año el pago de intereses son 140 y tantos mil millones. Volvemos en unos minutos con el economista Héctor Guiliani Curi. Continuamos con el brillante economista Héctor Guiliani Curi. Estamos en el Banco Central, en la deuda del Banco Central, que por cierto, también tú respondiste en un Twitter, porque el economista español Daniel Lacalle dijo ayer que es una especie de bomba de relojería. Aquí le decimos bomba de tiempo. Es una deuda grande y lo que se pide es que sea, como es cuasi fiscal, que sea asumida por el gobierno. Tú también tienes ideas de cómo ir disminuyendo eso. Se toma muchos años. A Chile le tomó 20 años, a México otro tanto. ¿Para qué se plantea que tiene que ser parte de la reforma fiscal? Mira, en realidad, Ramón, muy pocos bancos centrales son capitalizados a través de transferencias impositivas del gobierno al Banco Central. El contribuyente no lo aceptaría en un país desarrollado. Son Inglaterra y Suecia, el Sveriges Riksbank, y el Riksbank recientemente. Y en Inglaterra, el Financial Times ha cuestionado el marco de la política monetaria donde se remuneran las reservas, los depósitos de los bancos a corto plazo en el Banco Central, los llamados el overnight y los repos, o los repos reversos. Y lo consideran como un subsidio. Y tanto el vicegobernador, anteriores vicegobernadores del Banco Central de Inglaterra, como Charlie Bean, de la Escuela de Economía de Londres, y Paul Turner, que también fue vicegobernador, están pidiendo que se suspenda ese régimen. Por ahí, pero también el Banco Central tiene un stock, un acervo de certificados que le añaden a la deuda. ¿Cómo pudo el Banco Central haber resuelto eso? Primero, nunca debió haber adoptado una política de liberalización de encaje, porque eso es lo que hacía era agravar el déficit cuasi fiscal del Banco Central. Y el Banco Central escogió esa vía porque era mucho más fácil, y creo que desde el 2008 o 2000, en el gobierno de Leonel Fernández, fue que se comenzó a recapitalizar el Banco Central. Sí. Pero al mismo tiempo que el gobierno aportaba recursos para recapitalizar el Banco Central estaba adoptando medidas para decapitalizarse, lo cual iba a requerir mayores y mayores recursos. Otra forma de haber reducido el déficit cuasi fiscal, ¿cómo se produce? ¿Cuál es la principal fuente de creación ahora mismo, además de la reducción del encaje legal del déficit cuasi fiscal? Es la adquisición de dólares. Cuando el Banco Central adquiere dólares, emite dinero. Y ese dinero que emite, después lo recoge emitiendo certificados. Tú hiciste un hilo brillante donde tú señalaste 6 o 7 acciones del Banco Central que te genera aumento de ese stock. Y ese es uno. Inclusive una de ellas es cuando recibe los dólares de los préstamos del gobierno y le entrega los pesos. Sí. Hay emisión. Vamos, entonces, tú tienes ese mecanismo. En realidad, el Banco Central lo que está es endeudándose, sin tener que ir al Congreso, porque el gobierno sí tiene que ir al Congreso para construir una carretera financiándose, pero el Banco Central va al mercado y emite deuda, efectivamente emite deuda, para adquirir dólares al 10%. Pero ¿qué pasa? Esos dólares que tú adquiriste, tú lo estás invirtiendo a un 1% en bonos del Tesoro, pero aquí le está pagando 10% a los tenedores de certificados. ¿Y quiénes son los tenedores de certificados? Las entidades financieras, los fondos de pensiones, los puestos de bolsa y personas de altos ingresos como tú quizás y muchos de nosotros que adquirimos bonos
al mercado secundario. Mercado secundario que los adquiere bajo condiciones competitivas. Entonces, eso es una gran fuente. La otra es el mismo gobierno. El gobierno viene y emite bonos, emite bonos en el exterior. Y déjame decirte, lo emiten bonos en el exterior porque ellos consideran que es más barato que endeudarse internamente. Ese era el argumento del anterior gobierno. Pero no toman en cuenta que cuando ellos traen ellos depositan esos pesos, esos dólares, tienen que acreditar la cuenta del gobierno dominicano en pesos. Y muchas veces el gobierno dominicano agarra esos pesos, lo deposita en el Banco de Reserva, el Banco de Reserva lo invierte en el overnight y se está ganando ese dinero. Entonces, vamos a ver, el gobierno también tiene que poner en orden su política financiera. Y una de las propuestas del Fondo Monetario desde una misión de Alain Isse hace casi 20 años, proponía que los depósitos del Banco de Reserva del gobierno sean traspasados al Banco Central sin devengar intereses. Entonces, eso sería otra forma. El Fondo Monetario también debería decirle al presidente, mire, señor presidente, con una política cambiaria más flexible de flotación del tipo de cambio, usted no va a necesitar tantas reservas internacionales, porque la métrica del Fondo Monetario Internacional te castiga el hecho de que tú trates de mantener un tipo de cambio rígido. ¿Por qué? Porque tú vas a tener... El artículo 4 lo dice cada año en su informe. Exactamente. Entonces, él debería decirle, usted puede adoptar una política monetaria, una política cambiaria de flotación más flexible. Y eso no significa necesariamente que el peso se va a depreciar, al contrario. En el 2004, tan pronto asumió el gobierno de Leonel Fernández, que en una presentación que yo iba a hacer a Ángel, yo dije, tan pronto vaya a cambiar el gobierno, va a haber una apreciación del tipo de cambio. Porque el gran problema del gobierno de Hipólito era un problema de confianza. Y lo que ocurrió fue un flujo de capitales. No me dejaron hacer esa presentación. Y el peso se apreció constantemente. Es más, fue así que tanto el representante del Fondo Monetario Internacional y yo en ese momento, Usmain Manden, tuvimos que ir a hablar con Temístocles Montá porque nosotros estábamos viendo lo que los otros no estábamos viendo. Que era demasiado la apreciación. La apreciación. Fue demasiado. Que fue uno de los grandes errores de política económica del gobierno de Leonel Fernández, haber dejado que el tipo de cambio se apreciara bajo la creencia de que eso iba a reducir el nivel de precio. No, ya la inflación se había estabilizado, eso no iba a reducir, el nivel de precio nunca se reduce. Tú tienes que tener una depresión económica para que eso ocurra. Tiene que haber una deflación, que no es buena. Que no es buena. Entonces, fue un error grande, el tipo de cambio se apreció y se llevó a muchísimas zonas francas, la de Santiago, precisamente. Y fue un costoso error de política monetaria. Pero que hay vías para reducir la deuda, sin necesidad que haya aporte sin necesidad del gobierno. Y bueno, en términos de la reforma fiscal, Héctor, ¿tú crees que hablar de un 3% del PIB es una cosa demasiado fuerte e innecesaria? Exacto, ahí viene el otro problema. ¿Cuál es uno de los factores más importantes para que tú puedas reducir tu coeficiente de deuda PIB? Es el crecimiento económico. Y una reforma de 2.1 a un 3% es una reforma de choque y va a militar en contra de la reducción de deuda. Fíjate que el blog ese que publicaron del Fondo Monetario Internacional, donde firma el jefe de la misión, habla de 10 años de que cómo va a mejorar el producto, pero no dice lo que va a ocurrir en el corto plazo. En el corto plazo, eso puede sumir a la economía en una baja tasa de crecimiento. Nosotros debemos vernos en el espejo de Jamaica. Jamaica inició hace varios años y teniendo una deuda que era el doble
de la República Dominicana como porcentaje del PDI, era como un 100 y pico %, un proceso de consolidación fiscal de choque. Y se pasó 10, 15 años con una baja tasa de crecimiento. Y eso crea otro tipo de problemas, como lo creó la crisis financiera del 2008 en los países desarrollados, donde ha habido un movimiento hacia la derecha, de radicalización, de crear otros tipos de problemas, de autoritarismo. Entonces nosotros debemos evitar eso aquí. Nosotros, para bien del país, hemos podido convivir democráticamente bajo un buen crecimiento, que fue algo también que perjudicó al gobierno de Jorge Blanco en el año 1985-86, bajo el programa de estabilización. Es decir, el programa de estabilización es austeridad. Fue austeridad y el tipo de cambio se apreció. Pero la gente no conseguía empleo. Gana Balaguer y Balaguer le dio a la máquina, y todos recordamos el triste episodio del 86-90 y después la reforma tributaria y arancelaria que tuvimos que hacer en ese momento. Entonces el presidente debe tomar en cuenta esos factores, que hay que ser cuidadoso con eso, que más vale la sal que el chivo. Puede matar la gallina de los huevos de oro. Ahora, el presidente quiere hacer una reforma tributaria. Vamos a hacerla sin castigar a la población, sin castigar el consumo, que es el principal motor del crecimiento de la República Dominicana. Tú mismo acabas de mencionar ahora que los bancos, y el informe del Banco Central, que los bancos han tenido un crecimiento después de la crisis tremendo. Bueno, vamos a hacer algo que se está haciendo en España. Vamos a gravar con un impuesto temporal el margen neto de intereses de los bancos comerciales, que se han beneficiado de la crisis sustancialmente. Vamos a gravar las ganancias inesperadas de los generadores y también de la compañía de distribución en sistemas agilados. Vamos a gravar también las instituciones financieras no bancarias temporalmente, y vamos a ponerle la carga en los sectores que pueden hacer ese sacrificio, no en la población. Ahora, la clase media no aguanta más. No aguanta más, porque se habla de que aquí hay una baja presión fiscal, pero la presión fiscal equivalente que calcula la CEPAL es de un 17, casi un 18%, es baja comparada con otros países de Latinoamérica, pero aquí también el empleado tiene que hacer una contribución para sus pensiones. Eso se considera un sacrificio de su salario que él no le entra, y también lo tiene que hacer el empleador. Entonces, hay que tomar eso en cuenta. Y después también está el problema del sector educativo. El 4%, evidentemente tirarle cuarto a un problema, como se ha hecho con el Banco Central, como se ha hecho con el sector eléctrico, no resuelve el problema. La educación es pésima en la República Dominicana, y no es que tú vas a reducir permanentemente el 4%, tú lo que le vas a decir, bueno, estamos en crisis, según pregonan mucho, vamos a quitarle un 1% y vamos a dedicarlo a otras cosas, a inversiones públicas, a mejorar el sistema de desagüe de toda la capital, de la salud, todo eso, y vamos a sujetar aumentos a incrementos en el desempeño de los estudiantes a través de pruebas internacionalmente aceptadas, porque no lo vayamos a hacer a través de los exámenes de las pruebas nacionales donde todo el mundo sacaba 100. Entonces, no nos cantemos la suerte entre gitanos, como decía un ministro de Hacienda. Es algo que tenemos que reconocer. El país no se puede permitir seguir desperdiciando recursos como lo está haciendo en la educación sin resultado alguno. Héctor, hubo un Twitter no necesariamente económico tuyo que me llamó la atención
quizás alguien se lo encontraría duro, tú dijiste que el gobierno luce viejo, que se está pareciendo al segundo periodo de Leonel y al segundo de Danilo. Claro, en el hilo, el que lo lee se da cuenta que tú concluyes con otra cosa. Es que en verdad yo creo que el gobierno comenzó viejo, aún en su primer periodo. Pero yo lo entiendo porque tú estabas en medio de una pandemia y tenía que normalizar una situación, quizás tú no te podías arriesgar a tomar medidas más audaces. Y también hay que reconocer que el mismo gobierno de Balaguer, cuando hizo sus grandes cambios en el año 1990, lo hizo bajo unas condiciones de mucha precariedad. Y quizás nadie se dio cuenta en ese momento, pero cuando el gobierno de Balaguer llegó a agosto del año 90 no tenía nada. Y Roberto Martínez me llamó al PNUD y me dijo, Cookie, ¿qué tú tienes? No había azúcar, no había nada, ¿qué podemos? Y yo le dije, bueno, mira, lo que se puede hacer es la reforma arancelaria. Y eso fue lo que despegó el gobierno. Entonces el gobierno tiene una amplia gama de problemas que tiene que resolver. No son leyes. Tú mencionaste lo de la Constitución. Oye, nosotros venimos, yo no sé si yo creo que aquí nosotros tenemos una memoria muy corta con las leyes del tránsito, sí, bajo el anterior gobierno que iba a resolver todo. Se creyó que iba a resolver todo. Mira, las leyes, Balaguer tenía razón. La Constitución es un pedazo de papel. Tú tienes que tener capacidad de Estado para ejecutar reformas. Entonces tú tienes que concentrar todos tus esfuerzos, toda tu capacidad en resolver el problema del sector eléctrico, en resolver el problema del Banco Central, en resolver el problema educativo, porque es una irresponsabilidad que los rendimientos de ese sector después de 2013, estamos hablando ya de 10 años, 12 años, 11 años, sean tan exiguos. Nosotros estamos condenando a la miseria a todos esos jóvenes que se educaron bajo el actual sistema, donde no van a aprender nada que lo pueda aumentar sus ingresos en el futuro. Una cosa que es importante que se hizo, yo creo que en la fundación de Leonel Fernández, fue un estudio de un norteamericano en donde mostraba que lo que más estimulaba a una persona a ir a la escuela fue cuando se le explicó que al asistir al colegio o a las escuelas públicas, tú ibas a tener un mayor ingreso en el futuro. Y se publicó en uno de los famosos journals de los Estados Unidos, yo creo. Pero para tú ir a la escuela, tú vas a la escuela bajo esa promesa, ¿no? De que tú vas a aumentar tus ingresos en el futuro porque vas a tener un mayor... No va a ocurrir. No lo vas a poder. Esto, qué pena no tener más tiempo. Yo te felicito por tus ideas poco ortodoxas y poco coincidentes con lo que la corriente está diciendo en estos momentos. Te agradezco mucho y te espero pronto, porque contigo hay muchos temas que tratar, muchos. Muchísimas gracias.